Bienvenidos a Salud Mental. Ya estamos con la psicóloga Andy Coutinho, bien contentos de recibirles a todos los que vayan a irse conectando. En un momentito más les vamos a mandar el link, les va a llegar a todos, no se preocupe. Vamos calentando motores, por ahí estábamos escribiendo. Yo espero que ya les haya llegado, por ahí ya te llegó el link, colega. Apenas me está llegando. Muchísimas Eso, gracias por mandármelo. excelente. Vamos a empezar a mandarlo a nuestras A todas las personas que se vayan vean. a ir conectando, muchísimas gracias. Todos los que se van a ir sumando a la transmisión. Estamos bien contentos de estar un jueves más. Ya estamos finalizando el año. Este va a ser nuestros últimos ya programas del año, ¿no? De hecho, 1, 2, 3, ¿cuántos quedan? ¿5 o 4 para que se vaya este año? yo sé nada más que el jueves es 24. Ok, entonces... Y yo me quedé así de, bueno, ¿qué vamos a hacer a esa fecha? Porque el jueves 24 de diciembre no solamente es programa, sino es cumpleaños del psicólogo Gregorio Camacho, así que por favor, Espérame, no me sabía por eso. favor, vayan alistando regalos, se reciben todo tipo de regalos. Oye, no me sabía eso, que es tu cumpleaños. Para que veas. ¿Cómo Es algo cuando nuevo. es uno un niño deseado, esperado, planeado, los papás justo le atinan a la fecha? Bueno, hoy vamos a hablar sobre abuso sexual. Es un tema muy delicado que tiene que ser tocado muy objetivamente, y hoy lo vamos a hablar desde la perspectiva del silencio. Cuando hoy a muchos que les llegó el flyer y que lo publicó en nuestra página de Ultimátum, las personas decían, bueno, ¿qué es el silencio? ¿Por qué las víctimas guardan silencio? ¿Por qué no hay denuncias sobre estos casos? Y cuando hay denuncias, ¿por qué no se procede con la legalidad posible? ¿O por qué este tipo de situaciones se ven tan limitadas por situaciones ajenas muchas veces? ¿Qué pasa? Externando un poco el panorama y haciéndolo visible, en México ocurren más de 1 millón de abusos sexuales entre 8 y 18 años, en un rango de 10 años, por así decirlo, en una ventana de 10 años. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es el agresor? ¿Un tío? ¿Un primo? ¿Una prima? ¿Los propios padres, lamentablemente? ¿O un hermano mayor? O la Entonces, pareja, o la la expareja. ¿no? Y otro dato también de estadística que estaba chismoseando es que de toda la población, de los adultos, del 10 al 20% han sufrido un abuso sexual. Sí. Y es bien extraño, y entonces, por eso el tema de hoy es el silencio en la víctima. Porque hay muchas personas caminando, hay muchas personas adultos ya haciendo su vida normal, que pasaron por una situación de abuso y que jamás la dijeron, o que si la dijeron, no les creyeron. O sea, es bien triste ver que un chico se acerca a su mamá o a su papá a decirle, me tocaron, me hicieron esto, O me dijeron eso. o me dijeron esto, y no hubo ningún tipo de respuesta favorable. ¿Por qué? Sucede, el agresor tiene estas características, amenaza al chico, le dice, ¿sabes qué? Si tú dices lo que acaba de pasar, yo voy a matar a tus papás, les voy a hacer daño a tus hermanitos, te voy a hacer daño a ti y le voy a hacer daño a los que te rodean. O al revés, el chico conoce la reacción del papá y de la mamá y dice, no, yo no quiero que mi mamá mate a nadie. Porque muchos papás dicen, no, es que si los tocan yo voy a hacer esto, si los tocan yo voy a hacer el otro. Y entonces el chico, cuando pasa esta situación, en lugar de sentir la seguridad de decírselo al papá, se reprime. Va el miedo. Y Sí. aparte del miedo también se genera mucha culpa. Empieza como esas ideas de que es que fue mi culpa, yo lo provoqué, Sí. yo hice esto. Y que, bueno, antes como que de estar entrando de qué sucede, sí quisiera comentarle que el abuso sexual no nada más es cuestión, como menciona, no sexual, penetración, sino que es desde las palabras Sí. que te están ahí, es un abuso sexual de palabras hirientes, desde el manoseo. No nada más hay que llegar hasta el coito, sino que el abuso sexual empieza desde las cosas
muy bajitas del agua, muy arribita. Mucha gente dice eso. Sí. El error garrafal es, oye hija, perdóneme la palabra que voy a usar, no debería ser un término fuerte, porque fuerte es la situación. Pero muchas personas se ofenden cuando se utilizan este tipo de términos. Oye, ¿y te penetró? ¿No? Y le dice el niño, no. Ah, bueno, ok. Ajá, es como que... Tristemente, o sea, es una desfachatez. Como que bajan, ¿no?, la guardia, ¿no? No, ok. No, el daño está hecho. O sea, las marcas psicológicas, simbólicas, las heridas que se forman, pueden ser más dolorosas que lo físico. ¿Por qué? Trastoca un abuso sexual en un varoncito, trastoca por completo la identidad sexual. La orientación sexual toma un giro. En la mujercita, lo mismo. O sea, hay una distorsión de la construcción de mi yo sexuado, de mi personalidad, de la forma en que voy a ver la vida, de las inseguridades que desarrollo. Y entonces hay muchas personas caminando hoy en día que han pasado por eso y que lamentablemente nunca lo hablaron, es su eterno secreto. Sí. ¿Y cuánta gente no está padeciendo? Porque dicen a veces, oye, ¿por qué soy tan inseguro? ¿Por qué tengo tantos problemas a la hora de ejecutar una relación sexual? ¿Por qué tengo tantos problemas de inseguridad con mi pareja? También se va en cuestión de por qué soy infiel, sí, por qué no puedo tener una relación estable. Totalmente. También a esos puntos también se da en cuestión de las personas que han pasado por los momentos del abuso sexual. Y tú lo dices, se callan y cuando están adultos es como que escuchan historias. No sé si se te ha tocado en ciertos pacientes que de la nada empiezan como a ondearte, ¿no? Así de que, y es que recuerdo que de chico o de chica me pasaba esto, sí, o me hicieron esto, pero nunca dije nada. Una, porque tenía miedo, o dos, porque mis papás no me iban a creer, o tres, es que me sentía culpable, o yo fui la que lo provocó todo, ¿no? Entonces, son como que ciertas señales o ciertas situaciones de que la persona mejor guarda silencio. La vulnerabilidad que se crea en uno de estos actos, a nivel psicológico en la víctima, lo vulnerable que se va sintiendo conforme el paso de los años, el convivir con el agresor, porque si el agresor es el hermano de tu papá, el sobrino preferido de tu mamá, tu hermano mayor, tu abuelo, tu abuela, tienes que convivir y creces al lado del agresor. ¿Qué es lo más lamentable? Hay chicos que sí lo dicen y que la mamá dice, bueno, es que estoy entre la espada y la pared, porque por un lado mi hijo me está diciendo que acaba de abusar, pero quien abusó es mi papá. ¿Qué hago? Bueno, cuando uno no sabe qué hacer en estas situaciones, tenemos que entender que una cuestión de abuso genera muchas ramas de afectación y que es importante, primero que nada, atender el problema de fondo, que es el conflicto emocional que a partir de ese acto se genera. La situación que se va a desencadenar en mi hijo, abordarla con un especialista. Que hay un peritaje psicológico, sí, físico y también proceder legalmente. ¿Cómo cuesta en México que la gente proceda legalmente en temas de abuso? Creemos que una violación es cuando un extraño ejecuta un acto de agresión sexual sobre mi hija que iba por la calle, o sobre mi hijo, porque también hay casos. No, la violación la ejecuta un miembro de tu familia. O sea, tú te estás poniendo a pensar en el lazo familiar que te une a él y no estás pensando en lo destructivo que es ese acto de alguien que no se puso a pensar en ese lazo de sangre. Uh-huh. Ahora, está anclado el victimario, el agresor, a un trastorno, está anclado a una condición psicótica. Claro, muchos de los abusadores
fueron abusados, ¿no? Sigue como ese círculo, ¿no? Sí. Que van y van. Y sí, siempre, bueno, no siempre, me ha tocado ciertos casos de niños que pasan por estas situaciones donde la familia cercana es la que está abusando al niño o la niña, y muchos papás, por el temor, por la vergüenza, el qué dirán, porque a veces siempre manejan como ese término de, no, es que qué van a decir, lo dejan pasar, y cuando empiezan a ver ciertos cambios de actitudes o ciertos cambios emocionales, en este caso de los niños, y es como que es que en tal año, en tal mes, y ya es tarde, ya no se puede hacer nada. Imagínate cuando si no tiene esa intervención psicológica, que ese niño empieza a ser adulto, todas esas consecuencias que va a traer en su vida, en sus tres esferas, que es lo social, el laboral y en la familia. Está repitiendo, está trayendo esa historia cargando, hay mucha disfunción ahí. Incluye todo esto una destrucción de los lazos familiares, una destrucción de la identidad del chico, de la chica, de la persona que lo sufre, de la persona que lo sufrió. Porque este tema tenemos que verlo en retrospectiva. Este tema no solamente es en materia de prevención del abuso que puede estar ocurriendo en el hogar de cada uno de ustedes, sino en los que ya ocurrió. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo trabajar algo que quizás siento que está enterrado? Algo que ya reprimí. Algo que ahorita que lo menciona el psicólogo me estoy comenzando a acordar. No, es algo que nunca se trabaja, sale. Algo que no se trabaja siempre causará efectos. Y una de las cosas por las que ha habido una mal praxis en la cuestión del abuso sexual es que familia, y perdónenme también, pero especialistas se centran más en el morbo de lo que implicó el acto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye, ¿cómo fue? ¿Y qué te hizo? O sea, es morbo, o sea, eso es únicamente una cuestión de chisme. Para eso está un especialista que lo va a manejar de forma profesional. Pero sucede que la familia lo ve más desde el aspecto del morbo y termina implicando que se enfoquen en otra cosa, menos en lo que en realidad es importante, que la vida emocional de tu hijo después de ese acto. El adulto estaba, bueno, el adulto también, y creo que también es muy importante comentar que estas situaciones o el acto, el abuso sexual, no se va a olvidar. No es como arte de magia que vamos a llevar los psicólogos con nuestra varita de magia, ¡ting!, que olvidar. No, o sea, es un trabajo que sí lleva su tiempo. Aquí no podemos decir en tantas semanas, en meses va a haber resultados, no se olvida, pero ¿qué se enseña? Se enseña que ese recuerdo no esté tan presente o no duela tanto, y que tenga un aprendizaje de decir no, poner límites en cualquier situación, pero estar trabajando con uno mismo sí va a ayudar para que podamos avanzar. Creo que la gente que ha pasado por eso tiene que saber una primicia, y es que nadie se lleva tu valor, ¿no? En la cultura mexicana, por toda esta cuestión machista de la virginidad y estas construcciones que hacemos absurdas, cuando una chica es abusada, dicen, es que se llevó su inocencia. Sí, cuando un chico es abusado, perdónenme la palabra, y esto no es, o sea, mi hijo se va a volver, ¿qué? ¿Homosexual? Lo anclamos, ¿no? Anclamos muchas cosas. Y es bien importante que sepa usted algo. La orientación sexual no está anclada a un acto de violación o de abuso sexual. La decisión de una persona en su orientación es otra cosa muy ajena y debería ser algo neutral a su historia de vida. Segundo, nadie se lleva nada. Nadie te quita nada. Si usted pasó por algo, si usted cree que eso a partir de que sucedió nunca volvió a ser lo mismo, nunca se volvió a ver de la misma forma, sintió asco, suciedad por su persona, rechazo por lo que ocurría en su cuerpo. Me ha tocado ver testimonios de chicas que usan ropa holgada para que no se les note la forma en que están desarrollando el cuerpo por una cuestión de abuso. Y entonces a mí me gustaría decirle particularmente a esa gente que nada cambia tu valor, que si has pasado estos años lamentando
y creyendo que tú eras culpable de una situación. No eres culpable para nada, porque hay gente que hace deliberada las cosas, las hace con una intención, las hace con claridad de lo que quería hacer, los hace porque no tienen un control entre los impulsos sexuales y entre la conciencia que debe de haber, el respeto por los derechos humanos. Entonces, no se sienta culpable. Y si usted está solapando a un agresor, porque creo que tenemos que ser muy concretos, si usted está solapando a un agresor, usted es partícipe de ese abuso. Pareciera que el tema del abuso sexual lo tenemos que ver con florecitas. No, no, no. Este es un tema muy serio, muy delicado, que está destruyendo vidas enteras, que está promoviendo el suicidio de mucha gente y que incluso está llevando a chicas, a chicos a sufrir trastornos alimenticios, los está llevando a autolesionarse. Depresión, ansiedad, culpabilidad, todas las cosas. El suicidio, como ya has mencionado. Entonces, sí es muy importante de que, ok, quitemos ese morbo de que, ¿cómo fue? ¿Y qué te hizo? Y aquí, o sea, hacer un lado todo eso y preocuparnos en esas señales de esos cambios emocionales y conducta que un niño, un adolescente, y no nada más el adolescente y el niño sufren los abusos sexuales, sino también personas adultas. O sea, de saber, estar conscientes de que sí tiene consecuencias psicológicas cuando aparece el abuso sexual. Es que el abuso no solo duele físicamente, no solo es un dolor emocional, implica muchas veces la desprotección de tus padres, implica que interpretes cuando vas creciendo que tus papás no te protegieron, que tus papás estaban ocupados en otras cosas, implica crecer con un rezago de odio, implica crecer al límite en muchas cosas. Y si estamos hablando que nada más en el 2020 se ejecutó casi 500,000 de abusos denunciados. Denunciado todavía. O sea, imagínate, denunciado. Y los que no. ¿Qué está pasando? O sea, las familias y en la cuestión del confinamiento, ¿a cuántos chicos no les tocó quedarse con su agresor? Eso sí es cierto. Lo había leído en cuestión de qué pasa o qué están haciendo esas mujeres o esos niños adolescentes de que su agresor está en casa y esta contingencia estar 24/7. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hace? ¿Cómo va a convivir con esa persona? Y por eso es muy importante de que, como mencionaste, o sea, quitémonos ese morbo, denunciemos, hablemos, no nos quedemos como que guardados, que por la pena o por la culpa, porque sí trae muchísimas consecuencias que a la larga, como mencionaste, si un niño no es atendido a la larga, cuando quiera tener una familia o cuando quiera tener una relación estable, se va a estar preguntando, bueno, ¿y por qué no puedo? Me cuesta, no quiero que a mi hijo le pase lo mismo, y esa sobreprotección. Son muchas consecuencias, ¿no? Que repercuten muchísimo. Demasiado. Y creo que ese punto, ese lado, como que no lo queremos ver, sí. Y nos vamos nada más únicamente en el acto, en lo físico de que las consecuencias y listo. Pero en cuestión psicológica es como que muy de no pasa nada. Y muchos papás no tienen ganas de levantar a sus hijos después de esto. O sea, es como entran en una especie de resignación de, ay, o sea, es un golpe a la masculinidad del papá que abusen sexualmente de su hijo varón. O sea, es un golpe a su masculinidad machista. Porque hace que ese papá vea con otros ojos a su hijo o lo revictimice. ¿Y qué pasa? En estas cuestiones tenemos que ser muy objetivos, muy neutrales y muy cuidadosos en la forma en que vamos a proceder. Porque este acto puede promover que mi hijo a partir de esto crezca y sea una experiencia negativa, pero que pueda aportar cosas a su vida y que él se impulse a partir de esta situación, mi hijo o mi hija, o que a partir de eso se quede en un hoyo del que no salga jamás. O está repitiendo patrones, o está caminando en círculos, donde lo van a repetir, de adultos se van a estar preguntando, bueno, ¿y por qué no puedo tener una relación? ¿Por qué me cuesta convivir? ¿Por qué no tengo desarrolladas esas habilidades sociales? Por el miedo, por la culpa, por todos esos recuerdos que los están atacando y los están cargando y no los soltamos.
La gente cree que el abuso solamente implica cuando va una persona, en los ejemplos que dimos, pero también es abuso sexual que tu pareja te obliga a estar con él sin que tú quieras. O sea, también aplica. También aplica cuando te emborrachan para conseguir fines sexuales. También aplica cuando te drogan para conseguir una cuestión corporal contigo, cuando te manipulan, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, muchas personas viven con la inocencia a flor de piel. Pasa mucho cuando las chicas vienen de provincia a la ciudad a estudiar. En estos ambientes hay depredadores, yo les llamo así, hay depredadores que ya saben cómo alcoholizar a alguien que no está acostumbrado a tomar. Ya te casan, ¿no? O sea, ya saben, ya ven, bueno, aquí como que no sabes nuevas. Así es. Y obviamente es como se me fue la palabra. Hay depredadores en todos lados y tu propia pareja puede ser ese agresor, ¿no? Entonces, ¿cómo identificarlos? De verdad, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo, en materia de prevención, cómo me doy cuenta en el caso de la familia si hay uno de los miembros que está abusando de otro? En la forma en que convive con el niño o la niña, en la forma en que lo toca, la forma en que accede a él, la forma en cómo se expresa, la forma en cómo se expresa, el cuidado excesivo que quiere tener por el niño. Yo duermo con él, yo lo cuido acá. Y ahí entra un debate porque mucha gente dice, es que de verdad hay tíos, abuelos, primos que no hacen esto y que de verdad cuidan. Ok, por eso estamos diciendo, en materia de prevención, ¿cómo identificamos esto? ¿No? Yo tengo que tener a mi hijo siempre al cuidado. Y la comunicación entre mi hijo y yo es lo que va a permitir que tenga la confianza de decirme, ¿sabes qué? Está ocurriendo esto. Y aparte de eso, en cuestión de los niños, es muy importante empezar a decirles qué sí permites y qué no permites como niño. O sea, empezar a decirles, ¿sabes qué, hijo? Esto no te lo pueden hacer, no te pueden tocar. No te pueden tocar esta área, no pueden hacer esto. En el momento que te empiecen a decir ciertas cosas, significa esto. O sea, tenemos que ponerle nombre para el que el niño ya empiece a entenderlo. Creo que como los papás, como papás, ya no soy, como papás, se quedan tanto en este tabú o lo ven como que, ay no, ¿cómo le voy a hablar de estos temas a mis hijos tan pequeños? Y no, o sea, tenemos que hablarlo directamente para que el niño empiece a comprender y sepa de que, ok, esto no me pueden hacer, no me pueden tocar, no me pueden llevar al baño. O sea, hay muchas limitaciones que se le enseña al niño, pero sí es muy importante el punto que tomas, la comunicación. Entonces, ¿cómo queremos que el niño se comunique? Pues empecemos nosotros como papás en decirle, esto puedes permitir, hijo, esto no puedes permitir. Los límites, más que nada. Y llamarle a los órganos genitales como tal. Sí. ¿No? Porque muchas veces llega, vuelvo a usar la palabra, el depredador, ¿no? Oye, vamos a jugar un jueguito y mira, a ver, tú te colocas así, yo me pongo así, ja, 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 ja. Si un niño no sabe ni qué onda, lo va a envolver. Va a pensar que están jugando. Pero si tú le dices a tu hijo, no permitas que nadie te toque la parte del ano, la parte del pene, la parte de la vagina, en tus pechos, aquí, nadie tiene derecho a tocarte, nadie se puede poner delante, nadie se puede poner atrás de ti, así estás demasiado cerca, esta es una buena distancia. Cuando tú enseñas esas cosas a tus hijos, ¡pum!, tu hijo lo identifica y dice, hey, momento, ¿no? Sabe qué es lo que está pasando. Sí, totalmente, porque se va a aprender a desempeñar cuando tú no estés. O sea, que dices, bueno, es que yo no puedo tener a la vista siempre a mi hijo, ok, enséñale estas herramientas para que pueda. Y esto nos sirve también a los adultos, mujeres, hombres, ¿no? Si alguien se está acercando de más, tienes que aprender a identificarlo. Sí, saber de que esto no está bien o que me está tocando, no te vas a quedar como que... Las cosquillas. ¿Qué sucede? O sea, no. Te voy a hacer cosquillas, ¿no? Y me acerco. O sea, es tu consentimiento, déjalo que se acerque. No quieres, aléjalo. Esa palabra que llega de consentimiento.
Creo que este es un punto muy clave de que si tú lo das ese consentimiento, la persona se acerca, pero si tú dices no, se tiene que alejar. Sí. Pero sí, o sea, el punto de los juegos también es otro punto muy importante con los niños, como el agresor por ese medio didáctico empieza como a acercarse Sí. y el niño pues como está en una edad que quiere estar jugando y como que es un compañero que quiere estar conmigo, lo va a acceder. Entonces Sí. es muy importante, vuelvo a repetir y a recalcar, hablar las cosas con sus hijos muy directamente y como son, para que en ciertas situaciones, que ojalá y nunca llegue a pasar, sepan, ¿no? O sea, decir alto, hasta aquí, no te acerques, y automáticamente el niño tiene que hablar con los papás. La comunicación entre padres e hijos debe ser fluida, no debe variar. El niño debe tener, hay una etapa en la que su hijo va a crecer y ya se va a reservar cosas para él mismo. Pero cuando es niño, cuando está bajo su dominio, la comunicación debe ser fluida. Sí. Esto es un buen indicador, ¿no? Nos han vendido la falsa idea de que el niño tiene que tener privacidad. Sí, pero hay una línea extremadamente delgada entre, es un niño pequeño, o sea, no hay una regulación todavía la suficientemente con un criterio construido y alguien lo puede estar manipulando. Por eso tú, ojo, redes sociales con tus hijos menores de edad, no debería de haber, ya lo hablábamos una vez. Sí. No debería tener redes sociales tu hijo. Bueno, ok, tiene mucho ojo con quién habla. ¿Cuáles son las pláticas que está llevando a cabo? ¿Quién está manejando a tu hijo? Mucho cuidado con los primos mayores que conviven. Lamentablemente no se trata de caer en una paranoia, pero sí se trata de ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque tú no sabes que la persona que está ahí, tu primo, tu sobrino, pueda tener una dificultad con una historia de abuso sexual, que está confundido en muchos temas y que anda buscando a quien agredir. Despierta en términos sexuales la estimulación temprana en cuestión sexual, despierta una condición en los chicos. Por eso muchos chicos andan buscando material sexual para ver. De ahí vienen las desviaciones en cuestión de buscar tener relaciones incluso hasta con los animales. Las parafilias. Las parafilias. Vienen muchas situaciones que se desprenden de ahí. Muchas veces el papá dice, ay, es que mi hijo es adicto a la pornografía. Él revisa qué hay. Y ir con un especialista permite que todo esto se desquebraje y poder encontrar las raíces de esa situación. Creo que es un tema que esperemos que las personas que hoy están escuchando hagan conciencia. Si usted ha sido víctima de esto y dice, bueno, ya pasaron 20, ya pasaron 30, 50 años, mi agresor ya hasta murió. Quizás murió físicamente, pero vive el fantasma. Y tiene que soltarlo, tiene que dejarlo ir. Tiene que entender, nadie te marca la vida si tú decides que no lo haga. Nadie te cambia la vida si tú decides que no lo haga. Podemos crecer de estas situaciones. Hay mucha gente que tiene casos de éxito, gente que está haciendo grandes cosas, que ha pasado por esta situación. La única diferencia es que eso no lo frenó. Exacto. Siguió hacia adelante. No lo frenó, no cambió su valor. Dicen, valgo más que al principio, soy más que al principio y eso me hizo más fuerte, no más débil. Es cuestión de enfoque también, psicóloga Anti. Como te había mencionado, o sea, no es una varita mágica olvidar todo el suceso, porque no se puede, pero sí avanzar, no frenar, crecer y decir, ok, con esta experiencia tengo estos aprendizajes y sigo con mi vida, brillando. Pues bueno, es un tema un tema complejo, un tema que nos gustaría por supuesto ampliar y que es la segunda vez que la tocamos aquí en Ultimátum. La anterior vez estuvo con nosotros la psicóloga María Fernanda y la psicóloga Ana Jiménez de el Colegio de Psicólogos del Estado de Chiapas, también lo mencionamos por ahí, pero menciono estas dos especialistas porque cuando estuvieron también tocamos este tema. Vamos a dejarle el link de ese programa al terminar y vamos a seguir hablando de esto.
De verdad que nos dio mucho gusto, esperamos que sea un tema que más allá del morbo tenga un impacto positivo y tenga un impacto que haga pensar, que haga generar conciencia y sensibilidad sobre las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Colega, ya se nos fue el tiempo. Pasó muy rápido y la verdad, lo estoy leyendo aquí en los comentarios. ¿Sí me da tiempo o no? Sí, nos da tiempo. Edwin Morales, excelente tema psicólogos, felicidades, buen tema. Caleb Ruiz, excelente tema, saludos a ambos. Evelyn Molina, excelente tema, sobre todo en materia de prevención para los niños, quienes suelen ser los más vulnerables en este tipo de situaciones. Gracias. Y Carlos Camacho, es un tema delicado, hay que tratarlo. Totalmente. Es delicado, sí, puede generar muchas emociones, miedo, enojo, culpa, tristeza, pero tenemos que tratarlo, no tenemos que quedarnos callados. Como el tema de hoy fue el silencio del abuso sexual, ya no hay que guardarle silencio, ya no, hay que hablar, hay que alzar la voz para empezar a disminuir esos números que estadísticamente están súper altos. Y son terribles. Muy terribles. Entonces hay que empezar a tratarlo, ¿no? A hablarlo, a quitarnos esos tabúes, esos miedos, el de, ay, ¿qué van a decir la gente? No es de qué va a decir la gente, es mi hijo cómo va a vivir. Totalmente. Me gustaría decir para finalizar, si usted es alguien que está o ha agredido durante su adolescencia, durante su infancia, agredió a alguien sexualmente, porque lo tengo que decir, y ha callado eso y carga con esa culpa porque es una situación difícil, que no sabe si está del lado de los monstruos o del lado de las víctimas, porque también le tocó. A veces somos víctimas de nuestras circunstancias y se tiene que trabajar esto en terapia con un profesional que más que juzgarlo pueda hacer algo por usted. Pero esto es frenando ya. Si esto pasó en una etapa en la que usted no tenía conciencia o estaba en la etapa de la confusión, creo que podemos trabajarlo con diferenciaciones, con pincitas. Pero si usted es un agresor consciente y lo hace con el gusto de dañar, con el gusto de establecer y de destruir vidas, no hay nada que hablar con usted. No hay nada que dialogar con personas de ese tipo. Sin embargo, para los otros, para los que han cargado con esto por una situación que ocurrió en la infancia, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, sobre todo cuando se es víctima de las circunstancias, y el silencio también aplica para aquellos que han repetido este patrón, que fueron víctimas de un abuso y que lo han repetido. Entonces, de verdad, la psicología tiene muchas ramas para hablar y este programa va a seguir abordando este tipo de temas. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos, mande un mensaje al 961-405-2338. 961-255-0161. Y recuerden que estamos en la Clínica ADA, 14 Norte, esquina Quinta Oriente, número 590, para servirles. De verdad. Acudan, busquen ayuda. Si no es con estos psicólogos, con otros, la psicología es la profesión que va a permitirle a usted tener herramientas para salir adelante en la cuestión emocional. Bueno, nos dio muchísimo gusto hablar este tema, espero que lo hayan entendido. Sí, más de uno me mandó un mensaje, amigo, ¿estás bien? ¿Estás enfermo o algo? Sí, eso es una cuestión nada más muy simple, no se me preocupen, no es nada grave, porque ya veo algunos, ay, oye amigo, no te vayas, no, tranquilos, todo está bien, vamos bien, son unos pequeños resfriadillos que ya está comprobado que no es COVID, tranquilos. Les iba yo a mostrar mi prueba al inicio del programa como cuestión de prevención. Estamos bien. Psicóloga Andy, me dio muchísimo gusto. Igualmente, verte. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a las personas que nos comentaron. Aquí hay otro comentario, los niños hay que hablarles las cosas por su nombre y así nadie les hará daño, efectivamente. Ya quitémonos esas palabras. La palomita, la tortuguita. El pollito, no sé qué tanto le ponen. Pero sí, espero les haya servido el programa, que le hayan puesto atención, que le hayan tomado con una seriedad. Sí. Y que sepan de que no están solos, pueden acudir con nosotros, o si no confían con nosotros, pueden acudir con otro especialista, psicólogo obviamente, pero hay que atendernos, no hay que estar viviendo con esa sombra y cargarlo hasta la eternidad. Escriba a la página de Ultimátum, de verdad, mándeles un mensaje, me interesaría hablar con cualquiera de los psicólogos y de inmediato le van a contestar y van a canalizar al área respectiva.
Estuvo la psicóloga Andy un jueves más. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Bye.